Bienvenido a Sonámbulo, un espacio para los amantes del terror, donde la realidad y la oscuridad se encuentran. En esta noche traemos para ustedes una historia titulada La Dama de Blanco. Espero y sea de su agrado. Eleonor había crecido escuchando las historias sobre la vieja mansión, una imponente estructura victoriana en las afueras del pueblo. Decía que la Dama de Blanco vagaba por sus pasillos buscando algo que había perdido hace más de un siglo. Eleonor, una historiadora con una fascinación por lo inexplicable, había desestimado los cuentos como folclore local, hasta que heredó la propiedad de una tía abuela lejana. La mansión era aún más grandiosa y sombría de lo que recordaba, con sus gárgolas erosionadas observando el crepúsculo y sus ventanas altas y estrechas que parecían ojos vacíos. La primera noche, Eleonor se dispuso a explorar. El aire dentro era denso y frío, incluso para un día de otoño. La humedad se aferraba a la piel y el olor a polvo, madera vieja y algo indescriptible, rancio, impregnaba cada habitación. Las escaleras crujían bajo sus pies y las sombras danzaban a su alrededor con la tenue haz de su linterna. En el salón principal, un piano de cola cubierto con una sábana blanca se alzaba como un monumento fantasmal. Al retirarla, un escalofrío le recorrió la espalda, no por el frío, sino por la sensación inconfundible de que no estaba sola. Un susurro helado pareció rozar su oído, una voz femenina y débil, pero con una resonancia palpable. No dijo palabras, solo un lamento prolongado, como el arrastre de una seda antigua sobre el suelo de madera. Eleonor se giró bruscamente, pero solo el eco de su propio movimiento llenó el vasto espacio. A pesar de la inquietud, su curiosidad pudo más que su miedo. Los días siguientes los dedicó a desempolvar y catalogar los objetos dejados por su tía abuela, quien había sido una excéntrica coleccionista de antigüedades. Encontró retratos de personas con ojos graves, muebles tapizados en terciopelo descolorido y una vasta biblioteca llena de volúmenes encuadernados en cuero que hablaba de medicina antigua, botánica y extrañamente alquimia. Cada noche los ruidos se intensificaban, el suave arrastrar de pies por el pasillo del segundo piso, el sonido de una mecedora que se balanceaba lentamente en una habitación vacía, el tintineo de porcelana en la cocina. Eleonor intentó atribuirle a los asentamientos de la casa, al viento o a su propia imaginación sobrecargada, pero la persistencia de los fenómenos comenzaron a mermar su racionalidad. Una tarde, mientras examinaba a un antiguo joyero en su nueva habitación, un colgante de plata con un camafeo de marfil se deslizó inexplicablemente de su mano y rodó bajo la cama. Al agacharse para recogerlo, encontró un pequeño diario encuadernado en cuero, oculto. Sus páginas, amarillentas y frágiles, estaban llenas de una letra cursiva y delicada. Era el diario de una tal Sara, datado de fines del siglo XIX. El diario de Sara se convirtió en la obsesión de Eleonor. Las primeras entradas describían una vida solitaria pero apacible, de una joven culta que disfrutaba de la lectura y la música. Sara
Hablaba de su amor por la botánica y de cómo cultivaba un jardín secreto detrás de la mansión. Sin embargo, a medida que Eleanor avanzaba en la lectura, el tono de las entradas cambiaban. Sara comenzó a descubrir una presencia en la casa, algo que al principio le brindaba compañía, una sombra amiga que danzaba con ella en el salón, al compás de la música del piano. Pero esa presencia evolucionó. Sara empezó a sentir que no estaba sola, que alguien la observaba, que su energía, su alegría se drenaban lentamente. Hablaba de noches de insomnio, de sentirse helada hasta los huesos y de vislumbrar una figura espectral, vestida de blanco, que se reflejaba fugazmente en los espejos o la ventana, siempre detrás de ella, nunca de frente. Se alimentaba de mi melancolía, escribió Sara en una entrada particularmente perturbadora. Cuando estoy feliz se desvanece, pero mi tristeza la fortalece. Me susurra, me ruega que me una a ella en su eterna espera. Me llama hermana. La revelación de que la dama de blanco no era un espíritu de Sara, sino una entidad que la había atormentado, dejó a Eleanor paralizada. Ahora comprendía la naturaleza del lamento, de la frialdad, de la sensación de ser observada. La entidad no buscaba algo perdido, sino una nueva compañera, una nueva fuente de melancolía. Los fenómenos en la mansión se intensificaron en sintonía con la lectura de Eleanor. Las luces de los candelabros del salón parpadeaban con una sola frecuencia alarmante, incluso cuando estaban apagadas, y se encendían y apagaban solas. El piano, que Eleanor sabía que no funcionaba, emitía notas aisladas y disonantes en plena noche, un macabro acompañamiento a las voces susurrantes que ahora parecían llamar su nombre, distorsionadas y múltiples, desde las esquinas más oscuras de la casa. Un día, mientras estaba en la cocina, todas las tazas y platos de una estantería se estrellaron contra el suelo con una estruendosa violencia. Eleanor no vio nada, solo la estantería vacía y la porcelana hecha añicos. Las entidades estaban enojadas, o quizás desesperadas. El colmo llegó una noche cuando Eleanor intentó encender la chimenea para combatir el frío que ahora parecía emanar del propio aire. El fuego no prendió. En cambio, las brasas inertes en la chimenea se encendieron con una luz verdosa y espectral que iluminó la habitación con un brillo enfermizo. En el centro de esa luz fantasmal, Eleanor vio una silueta. No era una forma humana definida, sino una condensación de oscuridad y el resplandor etéreo. Con dos puntos brillantes que parecían ojos, permaneció inmóvil observándola. Un terror primordial la paralizó. Finalmente, la silueta se disolvió lentamente en la oscuridad, dejando a Eleanor temblando y respirando con dificultad. Sabía que tenía que actuar, no podía huir y dejar que otra persona cayera presa de esa entidad. Tenía que romper el ciclo. Eleanor decidió que la clave para liberar a Sara y por ende a sí misma residía en el jardín secreto del que hablaba el diario. Armada con una pala y una copia de las últimas entradas de Sara, se aventuró al exterior. A pesar del aire gélido y la creciente penumbra, el jardín estaba cubierto de maleza, una jungla de espinas y ramas retorcidas, pero Eleanor reconoció la descripción de Sara de un cenador de hierro forjado oculto entre los arbustos. Al abrirse paso encontró el cenador, decrépito, pero aún de pie. Debajo de él, tal como Sara había escrito en su última entrada, había una losa de piedra cubierta de musgo. Con dificultad, Eleanor excavó alrededor de la losa. La tierra estaba dura y helada, pero la adrenalina la impulsaba. Finalmente, la losa cedió
y reveló un pequeño compartimiento debajo. Dentro, envuelta en un trozo de tela de lino, encontró una caja de madera de cedro tallada con extraños símbolos botánicos. Al abrirla, sus ojos se posaron en un pequeño relicario de plata que contenía un mechón de cabello rubio y una flor seca y prensada, junto con una carta adicional de Sara. La carta era el mensaje de despedida, un ruego a cualquiera que la encontrara para que la liberara el alma aprisionada de su amado, que, según ella, había sido absorbida por la entidad de un intento de crear un vínculo más fuerte con ella. Describía un simple ritual de purificación utilizando la tierra del jardín, agua de luna y una flor de noche eterna, que Eleanor reconoció como la flor prensada para romper la atadura. Pero había algo más en la caja, un pequeño espejo de mano con un marco de plata ornamentado. Mientras Eleanor lo levantaba, sintió un pulso frío emanar de él. Su reflejo parpadeó por un instante y por un microsegundo vio detrás de sí la figura difusa de la dama de blanco, con una expresión de pánico absoluto antes de desvanecerse. La entidad no quería ser liberada, no quería que su compañera se fuera. Eleanor comprendió que ese espejo era el anclar, el punto de unión, el recipiente donde se había depositado una parte del amado de Sara, lo que le daba a la entidad su poder y su razón de ser. La entidad no era solo un espíritu, era un ente parasitario, un ser creado por la melancolía y el apego, buscando replicar lazos perdidos. La noche cayó y Eleanor se sintió observada desde cada sombra del jardín. El frío se hizo insoportable y pudo escuchar el eco de una voz gélida que le susurraba advertencias, amenazas veladas, prometiendo un tormento sin fin si intentaba interferir. No era la voz melancólica de antes, sino una voz gutural y cargada de resentimiento. Pero la imagen de Sara en el diario, la desesperación en sus últimas palabras, le dio la fuerza para continuar. Sabía que el momento de la confrontación final se acercaba. Con el sol oculto y la luna llena derramando una luz plateada sobre el jardín cubierto de niebla, Eleanor comenzó el ritual. Colocó el relicario y el espejo en el centro de un pequeño círculo que había trazado en la tierra del jardín. Vertió agua de lluvia que había recogido en un recipiente, esperando que fuera agua de luna. Los murmullos a sus alrededores se hicieron más fuertes, acompañados por un viento helado que parecía surgir de la nada, aunque los árboles permanecieran inmóviles. Las luces de la mansión parpadeaban salvajemente, encendiéndose y apagándose, proyectando sombras danzarias y monstruosas sobre las paredes. Mientras recitaba las palabras de la carta de Sara, la tierra tembló ligeramente. El aire se condensó en una neblina blanquiesca que se arremolinó alrededor del círculo. Desde el corazón de esa niebla, la dama de blanco emergió. Esta vez su forma era casi sólida, un contorno borroso de una mujer vestida con un vestido largo y blanco, con el cabello flotando ingrávido y unos ojos que parecían pozos de oscuridad infinita. Emitió un grito desgarrador y sin sonido, un lamento que vibró en el aire y en el alma de Eleanor. La entidad no quería que se completara el ritual. Se abalanzó hacia el círculo, su forma etérea extendiéndose como garras, intentando derribar a Eleanor. Eleanor, aunque aterrorizada, se mantuvo firme con el relicario en una mano y la flor seca en la otra. Continuó recitando las palabras. Sintió como la fuerza de la entidad chocaba contra una barrera invisible alrededor del círculo. La dama de blanco retrocedió momentáneamente, su forma parpadeando, debilitándose. Era como si las palabras de Sara, el amor de su amado en el relicario y la pureza de la flor y el agua la repelieran. Eleanor tomó el espejo de mano con una mano temblorosa, lo levantó y con una determinación que no sabía que poseía, lo arrojó con fuerzas contra la losa de piedra. El espejo se hizo añicos con un sonido seco
y al mismo tiempo la figura de la dama de blanco se encogió sobre sí misma, su contorno se distorsionó y con un último y ahogado suspiro se desvaneció en el aire, dejando solo un rastro de frío y un olor almizcle antiguo. La niebla se disipó, el viento cesó, las luces de la mansión se quedaron fijas, algunas encendidas y otras apagadas. Un silencio diferente, un silencio de paz, descendió sobre el jardín. Eleanor se quedó de pie, exhausta pero aliviada. Al día siguiente encontró el diario de Sarah. Las últimas páginas, antes amarillentas y empañadas por el tiempo, ahora brillaban con una luz tenue, como si la tinta recién se hubiera secado, y en la última línea Sarah había añadido una sola palabra, escrita con una letra firme y clara: libre. Eleanor sabía que, aunque la mansión nunca perdería su historia, finalmente se había librado de la pesada carga de ecos silenciosos. La dama de blanco había encontrado su paz, y con ella Eleanor también la había encontrado.